Era la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic se parte en dos bajo el Atlántico. Cientos de personas se ahogan en agua a menos de 2 grados. Y lo único que separa a los supervivientes de la muerte es un aparato de radio. Un aparato que un joven italiano había construido casi solo en el campo de su padre, apenas 17 años antes. Bienvenidos a Teoría del Ánodo. Hoy no vamos a hablar de un aparato concreto. Vamos a hablar del hombre cuyo nombre lleva casi todo lo que ves en este canal. Receptores, inalámbricos, antenas, ondas. Vamos a hablar de Guglielmo Marconi, pero no como un cuento de éxito sencillo, sino desde dentro, desde los circuitos, desde las decisiones técnicas, desde los experimentos que nadie más se atrevía a hacer. En 1894, Marconi tiene 20 años y lee un artículo sobre Heinrich Hertz, que había demostrado que las ondas electromagnéticas se propagaban por el aire. Hertz lo había demostrado en un laboratorio, pero Hertz no preguntó lo siguiente: ¿y si se pudieran usar para transmitir información? Marconi sí lo preguntó. Lo primero que hizo fue montar un oscilador de chispa en la finca de su padre, cerca de Bolonia. El principio era brutal en su simplicidad. Una chispa eléctrica genera una onda electromagnética. Esa onda viaja por el aire. Un detector en el otro extremo la recibe y activa un timbre. Sin cables, sin contacto físico. En 1895 ya conseguía hacer sonar ese timbre al otro lado de una colina. Eso puede parecer poco, pero ninguna persona viva lo había logrado antes. El gran problema técnico de aquellos primeros experimentos era la distancia. Las ondas hertzianas se dispersan, se atenúan, desaparecen. Marconi entendió que necesitaba dos cosas: más altura en la antena y más longitud de onda. Para subir las antenas, literalmente las ató a cometas y globos aerostáticos. No había torres, no había infraestructura, solo ingenio. Así logró cruzar la llanura de Salisbury con 6,4 kilómetros. Luego, el canal de Bristol, 14,5 kilómetros. Y en 1899, algo que parecía imposible, cruzar el Canal de la Mancha, 50 kilómetros entre Inglaterra y Francia. La señal llegó. En 1901, Marconi plantea algo que la comunidad científica considera directamente absurdo: cruzar el Atlántico con una señal de radio. El argumento en contra era sólido. Las ondas de radio viajan en línea recta. La Tierra es curva. A 3.200 kilómetros, la curvatura debería bloquear la señal completamente. Marconi no tenía una explicación teórica. La teoría vino después. Lo que él tenía era una hipótesis práctica. ¿Y si la ionosfera refleja las ondas como un espejo curvo en el cielo? En diciembre de 1901, desde Poldhu, Cornwall, transmitió la letra S en código Morse. En St. John's, Canadá, a 3.200 kilómetros, alguien escuchó 3 pitidos. Punto, punto, punto. La curvatura de la Tierra no afectaba a las ondas de radio. Acababan de cambiar el mundo. A partir de ahí, las empresas Marconi se convirtieron en laboratorios de innovación continua. El detector magnético en 1902, el primer receptor sensible y práctico para Morse inalámbrico. La antena direccional en 1905. Ya no se transmitía en todas direcciones, se apuntaba. Las ondas cortas en 1907. El descubrimiento que revolucionó las comunicaciones de larga distancia. Las ondas continuas en 1912. Atrás quedaba la chispa, llegaba la señal limpia y estable. Las frecuencias microondas en 1931, el primer enlace comercial de la historia, y el radar en 1935. En la Primera Guerra Mundial, Marconi vio que las longitudes de onda corta permitían usar reflectores metálicos alrededor de la antena. Eso significaba algo crucial: podías dirigir la señal, podías concentrarla. Y si el enemigo no sabía hacia dónde apuntabas, no podía interceptarla tan fácilmente. La radio dejaba de ser un grito al aire, se convertía en un susurro dirigido. Volvamos a esa noche de abril de 1912. El Titanic lleva a bordo un equipo inalámbrico Marconi
y 2 operadores formados por su empresa. Cuando el barco choca contra el iceberg, los operadores empiezan a transmitir CQDS-OS, posición, posición, posición. El Carpathia recibe la señal y cambia su rumbo. 710 personas son rescatadas gracias a esa llamada. Sin el equipo Marconi a bordo, el Titanic habría desaparecido en silencio. Eso es lo que hace la tecnología bien diseñada. No aparece en los titulares cuando funciona, solo se nota cuando salva vidas. Ahora viene la pregunta que siempre aparece. ¿Inventó Marconi la radio? La respuesta honesta es: depende de lo que entiendas por inventar. Heinrich Hertz demostró la existencia de las ondas. Oliver Lodge inventó el cohesor, primer detector práctico. Nikola Tesla patentó un sistema inalámbrico antes que Marconi. Alexander Popov construyó un receptor en Rusia casi en la misma fecha. Y Julio Cervera, ingeniero español, realizó sus propios experimentos documentados en 1899. Lo que hizo Marconi fue distinto. No inventó desde cero. Entendió qué piezas existían, las mejoró, las integró y las llevó a funcionar en el mundo real. Eso en ingeniería se llama sistema. Y construir un sistema que funciona es, a menudo, más difícil que tener la idea original. Por eso ganó el Nobel de Física en 1909. En 1931, Marconi montó Radio Vaticano exclusivamente con sus equipos. 6 años después, en 1937, moría de un ataque cardíaco en Roma, justo después de visitar al Papa. Tenía 63 años. Dejó detrás un mundo donde los barcos ya no navegaban solos en el silencio del océano, donde los ejércitos se coordinaban sin mensajeros, donde una voz podía cruzar un continente sin un solo cable. Si tienes en casa algún receptor de aquella época, una bobina de cristal, un sintonizador de antes de la guerra, lo que tienes entre manos es el resultado directo de lo que este hombre construyó, en un campo de Bolonia, con 20 años y sin ningún tipo de financiación. Si este vídeo te ha resultado útil, ya sabes, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el siguiente.